A comienzos del siglo XX, una banda de criminales se ganó una reputación temida en Birmingham. Los Peaky Blinders no solo fueron conocidos por su violencia, sino también por la manera en que marcaron la historia de la ciudad. Su nombre y su imagen se grabaron en la memoria colectiva. La banda comenzó a formarse en los años 1890. Durante ese tiempo, Birmingham vivía una transformación industrial masiva. Mientras las fábricas se expandían, una gran cantidad de hombres jóvenes quedaron sin empleo, lo que generó una sensación de desconfianza y desorden social. Los Peaky Blinders eran conocidos por su violencia, pero también por su astucia. Su habilidad para manipular el sistema y sus estrategias criminales los hicieron destacar sobre otras bandas rivales. Su influencia se extendió por toda la ciudad y más allá. Una de las características más famosas de los Peaky Blinders era su vestimenta. Usaban boinas con viseras, de donde proviene su nombre, y cuchillas cosidas en los bordes de sus sombreros. Estos detalles no solo eran un distintivo de estilo, sino también una herramienta letal en peleas callejeras. Los Peaky Blinders no eran una banda cualquiera. Tenían una estructura jerárquica, con un líder en la cima. Tommy Shelby, el personaje principal de la famosa serie, es un reflejo de esta figura real. Sin embargo, la figura de Thomas Shelby fue solo una de las muchas que se destacaron. Los Shelby eran una familia prominente dentro de la banda. Aunque la serie de televisión se toma ciertas licencias, la influencia de esta familia en el mundo criminal de Birmingham es bien documentada. Thomas Shelby fue uno de los principales exponentes de esta organización. Los Peaky Blinders operaban principalmente en las calles de Birmingham. A través de extorsión, apuestas ilegales, robo y otras actividades criminales, lograron acumular poder y riqueza. Su influencia en la ciudad fue tal que llegaron a controlar varias áreas clave de la economía local. Aunque la serie presenta a los Peaky Blinders como un grupo muy organizado, la realidad es que en sus inicios eran una banda más desestructurada. A medida que ganaban poder, lograron establecer una red de contactos que les permitió expandir su alcance más allá de Birmingham. A medida que la banda crecía, comenzaron a entrar en conflicto con otras bandas rivales. Estos enfrentamientos no solo eran violentos, sino también muy peligrosos, lo que generó una guerra de bandas en la ciudad. El control territorial se convirtió en una constante lucha. A pesar de su éxito en el crimen, los Peaky Blinders no solo se centraban en actividades ilegales. Muchos de ellos también estaban involucrados en la política local. Esto les permitió tener conexiones con figuras influyentes que facilitaron su ascenso al poder. Los Peaky Blinders también tuvieron vínculos con el crimen organizado a nivel nacional e internacional. A través de estas conexiones, lograron expandir sus actividades más allá de Birmingham. Se involucraron en el tráfico de alcohol, drogas y otros delitos que les generaban grandes ganancias. Uno de los aspectos más intrigantes de la banda es su relación con la Primera Guerra Mundial. Muchos miembros de los Peaky Blinders sirvieron en las trincheras, lo que les permitió obtener entrenamiento militar. Esta experiencia también influenció su comportamiento violento en tiempos de paz. Después de la guerra, los Peaky Blinders se enfrentaron a nuevas oportunidades y desafíos. La ciudad de Birmingham estaba cambiando rápidamente, lo que significaba que sus métodos de operación también debían evolucionar. Algunos miembros de la banda empezaron a establecer negocios legales. Pero el legado de los Peaky Blinders no se limitó solo a su tiempo en el crimen. Su historia se convirtió en parte integral de la cultura de Birmingham, y la figura de los Shelby se consolidó como parte del folclore local. Sin embargo, la banda no estuvo exenta de problemas internos. A pesar de la fascinación que generan los Peaky Blinders en la cultura popular, la realidad de su existencia fue mucho más compleja. Fueron una mezcla de figuras carismáticas y despiadadas, con un trasfondo social y político que influyó en su comportamiento y decisiones. La desaparición de los Peaky Blinders fue el resultado de varios factores. Enfrentaron la competencia de otras bandas y el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Además, algunos de sus miembros comenzaron a abandonar el crimen por otros caminos, contribuyendo al declive de la banda. A pesar de la caída de la banda, la influencia de los Peaky Blinders perduró. La ciudad de Birmingham, marcada por el paso de los Shelby, continuó siendo un centro industrial clave,
pero la sombra del crimen organizado seguía presente en las calles. El impacto de los Peaky Blinders también se sintió en la cultura popular. Si bien la serie de televisión fue una recreación moderna de sus hazañas, la figura de la banda comenzó a ganar nueva vida en el siglo XXI. La leyenda de los Shelby se mantuvo intacta, aunque de manera diferente a la realidad. Durante el apogeo de su poder, los Peaky Blinders fueron conocidos por sus robos espectaculares. Uno de los más notorios fue el robo del tren, donde la banda se apoderó de grandes sumas de dinero. Este tipo de hazañas contribuyó a su reputación de temibles delincuentes. Su capacidad para planear y ejecutar grandes atracos les permitió mantenerse como una de las bandas más poderosas. Sin embargo, la violencia y el caos que generaron también los hicieron blancos de las autoridades y de otras organizaciones criminales, que no dudaron en enfrentarse a ellos. Aunque su historia está llena de hechos criminales, la de los Peaky Blinders también está marcada por las dificultades sociales de la época. Muchos de sus miembros provenían de barrios marginales, donde las opciones eran limitadas. Esto les permitió ganarse la simpatía de ciertos sectores. La brutalidad de los Peaky Blinders también dejó una huella en el sistema de justicia de la época. A medida que la banda aumentaba su poder, las fuerzas policiales intentaban hacerle frente. La violencia constante entre bandas rivalizaba con la que se vivía en las trincheras durante la guerra. Con el paso de los años, la figura de los Peaky Blinders y su influencia se convirtieron en un fenómeno cultural, especialmente en Birmingham. Las historias de sus delitos y su estilo de vida perduraron a través de los años, convirtiéndose en una leyenda que cruzó las fronteras de la ciudad. La banda no solo fue temida en las calles, sino también respetada en ciertos círculos, lo que les permitió expandir sus operaciones más allá del ámbito criminal. Durante su auge, los Peaky Blinders fueron una poderosa fuerza social que alteró las estructuras de poder de la ciudad. Aunque el apogeo de los Peaky Blinders terminó a principios del siglo XX, su historia no se disolvió con su desaparición. La nostalgia por su figura sigue viva en la cultura británica, con una serie de televisión que ha logrado cautivar al público moderno con su estilo único y su narración. Los Peaky Blinders no solo fueron una banda de criminales. También fueron una muestra del desorden social de la época y de cómo las instituciones no siempre podían contener a aquellos que operaban al margen de la ley. Su historia refleja el caos de los tiempos que les tocó vivir. Durante su existencia, los Peaky Blinders influyeron profundamente en la política y en el orden social de Birmingham. Muchos de sus miembros, además de ser criminales, tuvieron roles clave en sindicatos y en el mundo laboral. Esto les dio una plataforma para seguir ejerciendo influencia. A lo largo de los años, la figura de los Peaky Blinders ha sido reinterpretada de muchas maneras. La serie de televisión ha elevado la leyenda de los Shelby, pero detrás de la pantalla queda la realidad de una ciudad marcada por el crimen y las luchas de poder entre diversas facciones. Uno de los legados más duraderos de los Peaky Blinders fue su estilo. La vestimenta que usaban, especialmente las boinas con viseras, pasó de ser una marca de identidad criminal a una pieza de moda reconocida mundialmente. La estética de la banda ha trascendido la historia. El fin de los Peaky Blinders no fue un evento singular, sino el resultado de un proceso de declive. A medida que la ciudad cambiaba, el crimen también evolucionaba, y los métodos que habían sido exitosos durante décadas ya no eran tan efectivos. La banda se desintegró gradualmente. La historia de los Peaky Blinders está lejos de ser solo una narrativa sobre criminales. En su fondo, se encuentran las luchas de clases, los cambios industriales y las tensiones sociales que marcaron una época. Y aunque la banda desapareció, el impacto de su historia persiste hasta el día de hoy. A pesar de la ficción que rodea a los Peaky Blinders en la serie, su verdadera historia es igual de fascinante. La banda dejó su huella en Birmingham y más allá, siendo una representación del caos y la transformación de la sociedad en una de las épocas más turbulentas de la historia británica. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que no sabías.